Bienvenidos a la lección número 4 para el 23 de enero del 2021. El título es Por las malas. Una vez más les damos la bienvenida y también pidiéndoles que se suscriban y compartan, activen la campanita y comenten también. Que el Señor los bendiga. Iniciamos con esta lección. El título es muy llamativo, ¿no? Por las malas. Hay veces en la que nosotros hacemos las cosas por las malas. Cuando no entendemos, ¿no? Cuando estamos de tercos. Hay veces que los padres, la familia, los amigos, no sé, nos han presionado quizá o las circunstancias para hacer las cosas por las malas. A veces decimos por las buenas o por las malas, ¿verdad? Pues vamos a estudiar acerca del rey Acaz. Cuando el rey Acaz rechazó la ayuda ofrecida de Dios para librarse de sus enemigos, Asiria, inclusive el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel sufrió, perdón, el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de la mala decisión de su rey. Lo que no quisieron aprender por las buenas, tuvieron que aprenderlo por las malas. Dios quiere que nosotros cumplamos su palabra por las buenas, no por las malas. Dios tampoco nos obliga a hacer las cosas porque Dios respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío, ese don que nos dio a todos. Isaías 7:16 dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esta es una profecía que en el año 734 a.C. la palabra de Dios predijo que antes de que el niño que iba a nacer pudiera hablar con claridad y antes de que tuviera la capacidad de distinguir por sí mismo entre el bien y el mal, los reinos de Israel y Siria ya no existirían. 2 años después, en el año 732 a.C., cuando el hijo de Isaías tenía poco más de un año, a esa edad de un poco de más de un año, los bebés empiezan a balbucear y ligeramente comienzan a decir sus primeras palabras. Bueno, pues en este tiempo Siria fue conquistada y absorbida por el imperio asirio. Aparte es el imperio asirio y aparte es el de Siria. 12 años después, en 722 a.C., el reino de Israel fue totalmente arrasado por Salmanasar V y su pueblo deportado a Mesopotamia y a Media. ¿Por qué? Porque en este tiempo la palabra de Dios se cumplió. Estaba muy claro profetizado de que iba a desaparecer. Porque estas son consecuencias de la desobediencia. Y en Isaías 7:17 nos menciona que Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días, cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Dios envía contra Judá a Egipto y a Siria, usando a Siria como navaja alquilada para arrasar el reino de Judá. Estas son las consecuencias de apoyarnos en las personas en los momentos en los que deberíamos poner nuestra confianza solamente en Dios. A veces o muchas veces desconfiamos de Dios y confiamos más en los hombres, en el ser humano. Y recordemos que el ser humano es igual que nosotros, con tendencia al mal, con tendencia a la mentira y al engaño. Nos pueden fallar, pero el que no nos falla es Dios. El mensaje era de que Dios se encargaría de destruir los reinos de Israel y Siria
sin necesidad de que Acaz hiciese nada al respecto, es decir, todo lo iba a hacer Dios. Sin embargo, el rey Acaz desobedeció y se unió mejor al reino de Asiria. Y aparte también adoró a los dioses de Siria, creyendo que estos eran más poderosos que el mismo Dios. Y es por eso que aquí están las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Dios. Apurados pero no destruidos. Dios le pidió a Isaías que escribiese el nombre de su hijo ante testigos aún antes de ser concebido, al igual que su otro hijo, Sear-Jasub. Este niño habría de ser una señal, ya que su nombre es muy peculiar, porque llama mucho la atención. Imaginemos a una persona en la actualidad que se llamase Maher-Shalal-Hash-Baz. Y este nombre es una profecía viviente, una profecía caminante, para que cuando las personas cada vez que lo llamasen o lo vieran, dijeren. Literalmente significa: el despojo se apresura, la presa se precipita. Imaginemos cuando los padres llaman a sus hijos: Pedro, Juan, Pablo, Luis. Ahora imaginen que una familia tenga un hijo que diga: hey, el despojo se apresura, la presa se precipita. El nombre de una persona, imaginémonos. Yo creo que para no decir todo eso, tal vez podría ser que tuviera algún apodo, o tal vez solamente le dijera Maher, o tal vez Alás, o Hasbaz, o no sé. Bueno, eso no tiene tanta importancia, ¿no? Lo importante es de que ese era una profecía viviente, una profecía caminante, para que se acordasen de lo que iba a suceder. Era el aviso de la rápida conquista por parte de Asiria de los territorios de Siria e Israel. Y Dios, en su misericordia, permitió que el ataque llegase hasta la garganta sin arrasar completamente a Judá. El remanente se salvó. Vamos a avanzar. Temer al Señor. Debemos temer al Señor en todo momento. Isaías 8:13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Isaías, aquí el profeta Isaías, fue advertido de no hacer lo que hace la mayoría. ¿Cuántas veces nos advierten? No hagas lo que la mayoría hacen. No porque los demás lo hacen, tú también lo hagas. Y tampoco guardes en tu corazón el deseo de hacerlo. No debemos tampoco tener miedo de que la mayoría también tiene miedo, ni temer lo que la mayoría teme. Aquí lo que debemos hacer es santificar la verdad. Santificar es obedecer a Dios, temer a Dios, respetar a Dios, incluso tenerle miedo, pero un temor de respeto. Porque el verdadero temor de Dios significa que lo reconoces como el poder supremo del universo. Y si Dios está a tu lado, ¿quién contra ti? Nadie más puede tocarte sin permiso de Dios. Y si Dios está en tu contra, es porque tú te has rebelado contra Él y le tienes miedo. Pero este es miedo de pavor. No creer en mentiras. ¿Cuántas veces hemos creído en mentiras? ¿Cuántas veces también hemos dicho mentiras? Hemos oído mentiras. A pesar de eso, la hemos creído. Isaías 8:19 dice de la siguiente manera: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Recordemos que también el rey Saúl había consultado a los muertos, según consultó al profeta Samuel. Y para eso tuvo que ir con una pitonisa. Recordemos que eso es abominación para Dios. Y la religión de Acaz estaba basada en la idolatría, la adivinación y el culto a los muertos. Todo ello era abiertamente contrario a la ley y al testimonio. Y esto era ordenado por Dios. Pero
este tipo de creencias no ha muerto. Hoy en día se sigue creyendo en esto, inclusive en las iglesias. No voy a mencionarlas, pero creo que una gran parte de las iglesias protestantes creen en que podemos consultar a los muertos, en que cuando una persona muere, que se va al purgatorio, que se va al reino de los cielos, que se va al infierno, o que anda por ahí vagando en la tierra porque no tiene descanso, no tiene paz, y que nos andan cuidando, y que debemos también consultar a los adivinos, a los astrólogos, tu signo zodiacal, etcétera. Esto es abiertamente una creencia hacia el espiritismo, y el espiritismo es esa creencia de que podemos comunicarnos con los muertos. La brujería moderna y la nueva era han impregnado en nuestra cultura de creencias relativas a muertos que se comunican con los vivos y deciden o adivinan su futuro. Cuando veamos estas cosas no debemos creerlas ni de ir con ellos, debemos creer en Dios y consultar su palabra. Basados en la Biblia, debemos rechazar firmemente estas sutiles mentiras, apartarnos de ellas y ser fieles a Dios, porque a Dios no le gusta que recurramos a los adivinos, encantadores, brujos, hechiceros. Eso es abominación, y todos esos actos, esas cosas que hacen, esas personas no pueden entrar en el reino de los cielos. Y así, mi querido hermano, damos por terminado la lección número 4. Y en el libro de Cada día con Dios, de Elena G. de White, dice: cada cual debe tratar de conocer la palabra de Dios por sí mismo mediante ferviente oración y cumplirla. Es decir, haz tu estudio personal e individual. Esto no quiere decir que no hagas tu estudio familiar en una iglesia, pero tú debes tener tu espacio especial para con Dios, tú y Él nada más. En todas las preocupaciones temporales de ustedes, en todos los cuidados y ansiedades, esperen en el Señor. No confíen en príncipes ni en hijos de hombres, porque ocupan cargos de confianza. El Señor ha unido los corazones de ustedes con el de Él. Y si lo aman y han sido aceptados en su servicio, lleven al Señor todas sus cargas públicas y privadas y esperen en Él. Que el Señor los bendiga, y no olviden compartir, suscribirse, comentar y activar la campanita.